Albano Joffre y Daniel Landea vamos a hablar de Fermín, un musical 100% argentino y colaborativo. Entonces lo que quisiera que me cuenten es cómo se dio ese proceso para armar la propuesta. Bueno, Pato, a ver, te comento. Fermín empezó a nacer, por decirlo de alguna manera, más o menos por el 2018, si no me acuerdo mal. Empezó con un texto y con música hecha por ahí de una manera un poco muy casera. Y en ese proceso fue que nosotros le presentamos en la primera temporada el texto a Fredo Solari, que es quien hoy la dirige. Un poco se la presentamos, no para que la dirija en un primer momento, sino que la presentamos para que lo vea, para que lo evalúe, para que lo corrija. Y bueno, a él le entusiasmó la propuesta, al punto que cuando le propusimos dirigirla estaba muy contento con eso. Se hizo un primer casting, que fue un proceso de selección arduo para los que conformaron la primera temporada. Y bueno, en el mismo proceso de montaje de la obra, empezó a aparecer ya esta cosa colaborativa de, bueno, algunas cosas están muy largas, esto hay que acortarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que ponerlo, esto. Y así también fue que llevamos la música a un productor musical, que fue Marcos de Martis, que nos presentó también a Mauro Comiso, que hoy es el director de la banda. Y ahí también empezó en paralelo, como empezó un proceso colaborativo para arreglar el texto, empezó un proceso colaborativo para arreglar la música. Después, a medida que se iban incorporando los demás instrumentos de la orquesta, por ejemplo, las cuerdas, la flauta, la trompeta, ellos también fueron agregando su propio condimento. Así fue que llegó Verónica también, que es nuestra coreógrafa, y fue la que armó las coreografías de la obra. Y esta segunda temporada además tuvimos el tremendo lujo de poder ir a ver a Dani, que no solo que tiene un conocimiento superlativo, sino que además está hace muchísimos años en esto. No es por decirle, no es por puchonear la edad, tiene muchos, pero realmente tiene muchos años en esto y muchísima experiencia. Y entonces él ahí puso, además ahora los arreglos corales, que son un fuego. Entonces yo te podría decir que Fermín nació en mi habitación y con un piano, pero hoy excede en un 1000% todo lo que yo solo podría haberle dado, ¿no? Porque fue moldeándose un poco con las manos de toda esta gente que realmente ha hecho algo, un producto colectivo, pero que yo creo que es maravilloso. Daniel, cuando vos te incorporaste, ¿cómo fue que resolviste trabajar? Porque vos estás coordinando las voces, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo había visto la primera temporada, además de que yo fui profesor de Julián Molinero, que hoy forma parte también del grupo de producción yo doy clases en dos conservatorios de música, y bueno, eh, cuando fui a verla me encantó la obra, porque además es una obra que no recurre a los golpes bajos, sino que está hecha con amor de principio a fin. Entonces, es muy interesante cómo está planteada. No tiene tantos clichés en ese sentido. A mí me gustó, la fui a ver y me gustó mucho. Y bueno, y a partir de ahí surgió la idea de poder eh, intervenir con los coros en la segunda temporada. Y bueno, había algunas cosas ya hechas. Lo que hice fue modificar lo que estaba, digamos, tratar de adaptarlo más a la escena, manteniendo por ahí cierta esencia de lo que se pretendía del coro, y además de eso escribí arreglos nuevos y le Ajá. agregué otras ideas que me parecía que el coro, como todo lo que todo lo que forma parte de una obra de teatro musical, cuenta una historia, forma parte de contar la historia. Entonces,
La pregunta siempre es, ¿cómo el coro cuenta la historia? ¿A través de qué? ¿Quiénes son los que cantan? ¿Qué pasa con esas personas, esos personajes que están cantando y por qué están ahí? O sea, ¿están dentro de la escena, están afuera? ¿No? O sea, hay una serie de preguntas que uno se va haciendo y de reflexiones a la hora de lo que es escribir un arreglo coral, que es como de alguna manera componer. Entonces, es algo que lleva tiempo, porque además, o sea, uno lo puede hacer medio de oficio, digamos, lo haces medio rápido, o te metes en la historia, la pensás, la sentís, la transitas, que es como a mí me gusta hacer las cosas. Entonces, y además los conozco, es un grupo humano increíble, eso además, mucha generosidad, tanto de parte de Albano como de todo el grupo, han sido muy generosos conmigo, y para mí eso es muy importante a este punto, después de tantos años. Prefiero realmente estar en lugares donde me sienta bien. Así que realmente me ha hecho sentir muy bien, y creo que el plus, digamos, de los coros, sé que hice un poco larga la respuesta, te pido disculpas, el plus que le puede dar el coro es aquello que potencia lo que se cuenta y que la gente pueda percibir la emoción de los personajes a través de las voces. Y muchas veces pasa que la gente se va de las funciones y te dice, qué lindas voces, qué lindas voces. Es cierto, los chicos cantan muy bien, pero cuando le agregas un coro puesto con amor, ese coro le da un plus y una potencia, y pasa lo que dice la Gestalt. El todo no es lo mismo que la suma de las partes, es más que la suma de las partes. Y creo que una obra, como de las características de Fermín, es más que la suma del trabajo de todos. Porque además eso es lo milagroso del arte. Y yo me alegro por Albano que haya tenido ese placer de decir, bueno, yo armé esto que es el germen, y que haya surgido toda otra cosa. Eso habla tanto de su generosidad como también de eh, la magia que se tiene que dar. Porque cuando uno es egoísta no pasa eso. Albano, hablando de la génesis, ¿qué es lo que se quiere contar a través de este musical? Fermín cuenta básicamente dos historias en paralelo, es decir, la temática es el amor, lisa y llanamente, pero a través de los personajes, no, a mí me gusta pensar que en Fermín no existen personajes chicos, porque realmente dentro de la trama general, que solamente es Fermín contando su experiencia de vida a este personaje que es el amor, dentro de esa trama general se van entrelazando distintas subtramas de distintos personajes que viven relaciones de distinta manera. Hay relaciones que por ahí son preestablecidas, como un matrimonio más o menos arreglado con su consecuente infidelidad, ¿no? Con un señor que tiene un amante. Hay un chico que tiene una pareja heterosexual que de pronto se cuestiona su sexualidad también. Hay también una pareja que es abusiva, que tiene una relación tóxica entre sí. No podemos adelantar cómo es que se vinculan todas estas historias, porque lo interesante es que el público las va viendo de manera descoordinada, y un poco la pregunta que va surgiendo naturalmente es, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con esto, con esto, con esto? Y eso, por supuesto, tiene su cauce al final, ¿no? Eh, pero básicamente la temática es el amor. Nosotros en el eslogan o en la sinopsis de la obra planteamos la pregunta, ¿no? Si el amor te plantea preguntas, ¿somos capaces de contestarlas? Porque al poner este personaje físico del amor, ¿no?, ahí en escena, es interesante ver los desafíos que se le van planteando a Fermín, y uno desde su lugar también podría pensar, ¿no? Bueno, hay que ver eh, cómo yo me sometería a ese mismo interrogatorio o a esa misma situación, porque es una
constante interpelación, ¿no? Del amor hacia Fermín, preguntándole cosas, pero también de Fermín hacia el amor, reclamándole otras en distintos momentos, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Ok, chicos, les agradezco mucho la entrevista y espero que tengan una hermosa temporada este año con el musical, segunda temporada con el musical Remozado. Sí, Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias y yo creo que sí. Yo creo que va a ser una segunda temporada maravillosa, porque además lo que se ve es, tiene un refuerzo y una potencia y un ritmo que hace que supere también la primera versión, que ya era hermosa, esta es mejor.